la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura y todos aquellos acontecimientos que son importantes para nosotros. Entonces, dicho lo siguiente, vamos a hablar de un tema más en este día. Mi tema de esta mañana se trata, quiero predicar el mismo, creo. Ok, se trata de la siguiente manera. Ahorita les comento el tema. Entonces, se trata de la ascensión y exaltación de Jesucristo. Nuestro versículo de hoy, que aprendimos de memoria, dice que Él entró como un precursor. Esto significa sencillamente que Él abrió la puerta, ¿sí? Que Él entró por esa puerta donde nosotros vamos a entrar, hermanos. Un día resucitaremos y Él entró como precursor, como aquel que rompe el listón de una meta, ¿no? Para que todos puedan llegar después de Él. Así, el Señor Jesucristo entró, dice la Biblia que entró en los cielos. Esto es importante para nosotros, que Él entró en los cielos. También es importante para nosotros es que al ascender a los cielos, al ir a los cielos, hermanos, Él sencillamente llegó a este lugar llamado cielo. Yo no sé cuántos cielos hay. ¿Ha investigado usted cuántos cielos hay? ¿Sí? Bueno, si ya sabe usted cuántos cielos hay, ahí me lo pasa este dato, porque yo no sé bien cuántos hay. Entonces ahí, si usted ya investigó, investiguelo cuántos cielos hay. Ahí la Biblia menciona acerca de algunos cielos. Entonces ahí me comparte usted este dato también a mí. Pero qué importante que Jesús entró a los cielos. ¿Y cuál fue el propósito de entrar a los cielos? Lo mencioné hace ratito, fue a preparar un lugar para nosotros, una morada, donde un día vamos a morar, hermanos, eternamente, para siempre con Él, estaremos para siempre. Él fue a preparar un lugar para todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, hablando de su ascensión, que Él subió a los cielos a preparar un lugar. Fue necesario todo esto. Bueno, en este día yo quiero compartirles entonces este tema, la ascensión y exaltación de Jesucristo. En primer lugar, fue una ascensión corporal y visible. Su ascensión a los cielos, hermanos, fue una ascensión corporal. O sea, quiere decir que con su propio ¿qué? Cuerpo. No fue un cuerpo que los discípulos no conocieran. Todos conocían el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero también fue algo que visible. Esto quiere decir que lo vieron con sus propios ojos. Ellos lo constataron con su propia vista. ¿Qué hace la vista? Cuando nosotros miramos un accidente decimos, yo soy ¿qué? Testigo. Yo miré a aquellos que, pero es que yo lo vi así. Bueno, tú lo viste de otra perspectiva posiblemente, pero cada uno tiene su punto ¿qué? De vista, de las perspectivas que vemos a veces las cosas. Aquí esto significa que su ascensión fue una ascensión corporal, hermanos, y visible. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, por favor. Después de que el Señor Jesucristo se levanta de los muertos, victorioso, triunfante, ya resucitado, yo me imagino que cuando el Señor se levanta de los muertos, hermanos, no se levanta todo derrotado, todo cansado, sino que al contrario, Él se levanta, hermanos, con todas las ganas del mundo, diciendo a los discípulos, he resucitado de los muertos, aquí estoy, yo que estuve muerto, ahora estoy vivo. Ahora se presenta, dice la Biblia, con muchas pruebas indubitables ante los discípulos y muestra que Él ha resucitado de los muertos, hermanos. Y por eso, hablar de su ascensión es de una forma que fue corporal. Ellos vieron su propio cuerpo, pero también lo vieron con sus propios ojos, visiblemente. Hechos capítulo 1, por favor, versículos 9, 10 y 11. Dice la escritura de la siguiente manera, Hechos capítulo 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces su ascensión del Señor Jesucristo, hablamos cuando el Señor Jesucristo está ascendiendo a los cielos. Ya hablamos de su muerte en algún momento, ¿no? Ya hablamos de su resurrección,
Ya hablamos de toda esa vida y ese ministerio que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Ya lo vimos en diferentes facetas. Lo vimos como Dios, lo vimos como el que todo lo puede. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada. ¿Sí? Lo vimos, hermanos, como el que conoce aún lo más profundo del hombre. ¿Sí? Lo más profundo de nuestro corazón, el Señor Jesucristo lo conoce. Todo esto, hermanos, lo hemos ya estudiado en algún momento. Ahora estamos mirando cuando Él ya está ascendiendo a los cielos. Hermanos, algo muy importante para nosotros, su ascensión corporal y visible. Dice nuestro verso que tenemos aquí: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ellos vieron su mismo cuerpo con sus propios ojos. Todos los testigos. Dice la Biblia que cuando comenzó la iglesia del libro de los Hechos, si usted ve estos datos, eran aproximadamente 120 personas. 120 personas mirando a Jesús que ascendía a los cielos. Y después en Hechos capítulo 2 dice que fue el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió por primera ocasión estando en la tierra. Platicábamos un poquito de esto con los muchachos en campamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, la época del Padre, la época de Jehová. En el Nuevo Testamento, la época del Hijo, el Señor Jesucristo. Pero del libro de los Hechos en adelante, es la época del Espíritu Santo. Jesús era necesario que ascendiera a los cielos para que el Espíritu Santo descendiera y estuviera de una manera permanente aquí en la tierra. Ahora dice la Biblia que mora y vive en nuestro corazón. De todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero fue necesario que Él ascendiera a los cielos. Dice la Escritura que los discípulos lo miraron ascender a los cielos. Era necesario que fuera a los cielos. Cristo, hermanos, Cristo Él mismo era, el mismo Cristo que ellos habían visto, el mismo Cristo que ellos habían contemplado toda su vida cuando ellos estuvieron en ese ministerio 3 años con Él compartiendo. Sabían que era el mismo, no era alguien más. Por eso había quedado con ellos aproximadamente 40 días, estuvo con ellos, mostrándoles diferentes cosas de su vida, diferentes facetas de su vida. A muchos de ellos se le presentó, dice la Biblia, con muchas pruebas. Ellos comprobaron que era su mismo cuerpo. Yo me imagino cuando Tomás, aquella ocasión, cuando le dice Tomás era como los mexicanos a veces, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y así Tomás no creía, pero se le presenta el Señor y entonces vio su mismo cuerpo. Pero también el mismo Tomás con los demás discípulos le vieron cuando Él estaba ascendiendo a los cielos con sus propios ojos. Por eso decimos que fue una ascensión tanto corporal como visible. Sus propios ojos. Él les había dado ciertas ordenanzas que ellos tenían que cumplir, hermanos. Él estaba esperándolos a todos ellos, bendiciéndolos a cada uno de ellos. Ahora ellos le vieron también, dice la Biblia, desaparecer de su propia vista, dice el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ese Jesús que ellos habían contemplado, con el cual habían convivido en ese tiempo de ministerio, encontramos que ya se había ocultado de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿le quitaron la mirada? No, ellos seguían con su mirada en el cielo. Entre tanto que Él se iba, dice, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice nuestro verso? Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces Él prometió venir por nosotros. Pero ellos vieron su ascensión cuando Él ascendió a los cielos. Cuando Él, hermanos, llegó con el Padre, hermanos. Ellos miraron todo esto con sus propios ojos. Claro, no vieron cuando llegó con el Padre, pero miraron cuando Él estaba ascendiendo a los cielos. Eso fue muy importante para todos ellos, dice la Escritura. Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Versículo 51, si ya estamos ahí, Lucas capítulo 24, versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos,
se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces ellos contemplaron con sus propios ojos su mismo cuerpo, ¿sí? Como su cuerpo fue ascendiendo a los cielos. Parece algo similar, hermanos, a cuando sea el rapto, ¿no? Parece algo parecido, ¿no creen ustedes? ¿Sí? Así será el rapto por nosotros, Él vendrá por nosotros, dice la Biblia, los que vivimos, los que hayamos quedado. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sus cuerpos, hermanos, por eso su ascensión de Él es corporal y es visible. Todo ojo en ese momento le vio. Cuando Cristo venga por nosotros no será así. La gente va a creer que desaparecimos, que nos robaron los marcianos y vinieron los zombies por nosotros, o inventarán algo, como siempre, ¿no? Pero realmente sabemos que Cristo vendrá por su iglesia. Él ascendió a los cielos. Su ida a los cielos, hermanos, su ascensión fue visible, fue corporal. Lo vieron los discípulos, contemplaron esto que estamos ahorita predicando, hablando de su ascensión. Hablando de su ascensión, por favor, 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, hermanos, todos vamos a ser transformados, ¿sí? Todos ascenderemos. Te va a decir, ¿cómo es que es posible que tu cuerpo va a ascender? Vamos a ser transformados. Es la única forma que yo puedo explicar que tu cuerpo va a ser cambiado, transformado completamente, ¿sí? Hace ratito que decía, creo que Pau, que nos ve con algunos achaques, ya no habrá achaques, ya se acabarán los achaques, ya no habrá dolor, ya no habrá nada de esto, hermanos, en nuestra vida. Ya será completamente diferente. Dice que será en un momento, dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, hermanos, seremos. Entonces también, hermanos, ascenderemos a los cielos, así como el Señor un día. Por eso les dijo los varones que estaban, este mismo Jesús, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces encontramos que Él entró como un precursor. Él abrió la puerta, lo del versículo que aprendimos hoy. Y tenemos un sumo sacerdote, hermanos, alguien que está intercediendo por nosotros. ¿Cómo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Entraba una vez al año y pasaba ese velo que nadie podía pasar más que ese sacerdote. Era el indicado, la persona indicada, y tenía que entrar y salía una vez al año. Y así Jesús, hermanos, cuando penetra los cielos, entra por nosotros, dice el verso, ¿no? El que aprendimos, donde Jesús entró por nosotros como precursor, dice Hebreos capítulo 6, versículo 20. Entonces encontramos que su ascensión a los cielos, hermanos, fue tanto corporal como visible. Esto es lo primero que encontramos. En un momento, dice aquí nuestro verso, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice que todos seremos transformados y los muertos serán resucitados incorruptibles, hermanos. Encontramos que era necesario el cuerpo, hermanos. Ellos miraron, hermanos, el cuerpo y huesos del Señor Jesucristo. No la carne, hermanos, con la sangre todo ensangrentado. Ellos miraron su propio cuerpo, ya restaurado, completamente cambiado del Señor, transformado, ¿sí? Así será también el traslado de todos nosotros, hermanos. Tendremos cuerpos diferentes, cuerpos glorificados, hermanos, para ascender a los cielos. Entonces, en primer lugar, fue una ascensión tanto corporal como visible. Todos los discípulos lo miraron. Aquellos 120 que estaban ahí, que habían creído en Él, estaban mirando cómo ese Jesús que había sido descendido a la tierra, ahora ascendía a los cielos en ese momento, dice la Escritura. Hebreos capítulo 4, por favor, hermanos, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hablando de la ascensión y exaltación de Cristo, no solamente fue corporal y visible, sino mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos. Ahí está mi segundo punto. Traspasó los. ¿Qué hizo el Señor? Traspasar los cielos. Si traspasó las paredes en aquel momento que se les apareció a los discípulos, también dice que traspasó los cielos. Por eso yo les preguntaba, ¿cuántos cielos? Aquí la Biblia dice, ¿traspasó los qué? Entonces cuando ya se mencionan cielos, es que no solamente hay uno, ni dos, ni tres, no sé cuántos más hay. Pero bueno, ahí investíguelo usted. Dice que traspasó los cielos, dice la Escritura. Él penetró los cielos, dice la Escritura en nuestro verso. Que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, dice, nuestra profesión. Entonces encontramos que Jesús, en primer lugar, fue su ascensión, tanto corporal y visible. En segundo lugar, Él traspasó ¿qué? Nosotros vamos a traspasar los cielos. También, hermanos, traspasaremos los cielos como Él lo hizo. Jesús, hermanos, pasó a través de los cielos hasta lo más alto, hermanos. Con ello, hermanos, vencía en ese momento, hermanos, a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a todas las huestes de maldad. Si no lo cree usted esto, búsquelo en Efesios capítulo 6 si gusta. Vamos, Efesios capítulo 6. Ahí la Biblia nos registra todas estas potestades que están en los cielos y que no los miramos con nuestros propios ojos, mas sin embargo Jesús los venció. Dice la Escritura en el capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces encontramos que Jesús, hermanos, cuando va a penetrar a los cielos, ¿qué creen que hicieron las huestes de maldad? ¿Qué creen que hicieron los principados? ¿Qué creen que hicieron, hermanos? Todos estos gobernadores de las tinieblas quisieron impedir sin duda que Él traspasara los cielos. Pero en la Biblia dice que Él penetró, dice, así dice nuestro verso, penetró, traspasó los cielos. Estos gobernadores quisieron impedir que el Señor traspasara los cielos, mas sin embargo dice que Él penetró los cielos, según el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Él atravesó todo esto, todas estas huestes de maldad. Existen todavía, hermanos. Existen todavía. Todavía están. Existen los principados. ¿Sí? Dicen los predicadores que cuando Satanás nos quiere atacar a nosotros, nos manda a sus principados. Y te manda esos principados para que tú ya no sigas en la iglesia, para que tú no leas la Biblia, para que tú ya dejes las cosas. Pero manda a los principados, y como los principados no pueden hacer que tú dejes a Dios, ¿qué crees? ¿Qué hace el enemigo? Manda el siguiente grupo, ¿cómo se llama? Potestades. Mandó primero los principados, luego manda las. Y tú dices, ahora que soy creyente, ¿por qué me pasa esto así? Ahora que conozco a Dios, si antes que no conocía a Dios me iba bien. Hasta he escuchado cosas así. Y la gente no se da cuenta que son las potestades de las tinieblas todavía que están en esta tierra. Todavía. Luego hay otro grupo. Si no pudieron los principados, las potestades, manda un grupo más. Gobernadores de las tinieblas. ¿Saben lo que es un gobernador? ¿Saben cuánto rige un gobernador? Pregúntenle a la hermana Inés. ¿Cuánto rige un gobernador? ¿Cuál es su función un gobernador? Todo el estado, todos los municipios, todo, gobierna, ¿sí? Todo el estado de Tabasco, o todo el estado de Chiapas, o todo el estado de diferentes que haya en nuestro país, pero son los gobernadores de las, imagínense, gobiernan en ¿dónde? Las tinieblas, en este mundo, y cuando Jesús, hermanos, va a penetrar en los cielos, ¿qué creen que le estorbaba? Estos, los principados, las potestades. Pero hay un grupo más. ¿Cómo se llama? Huestes espirituales de... también. Fíjense, esos 4 grupos los lanza contra los creyentes, contra nosotros también, Satanás. Por eso cuando Jesús quería penetrar los cielos, mandó estos grupos para que lo detuvieran. Colosenses, por favor, capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses
4:15. ¿Estamos ahí? Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió ¿qué? Públicamente, triunfando. Miren lo que hizo el Señor. Triunfó sobre ellos ¿en qué? Cuando Él penetra los cielos, Él se levantó como un ¿qué? Triunfador. Los venció a todos estos principados, estas potestades. Por eso Él penetró los cielos. Creemos que Cristo Jesús, cuando se levanta victorioso y asciende a los cielos, y están los varones mirando todo esto, y le dice a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Porque Él estaba penetrando, hermanos, entrando en los cielos, dice la Escritura. Y los gobernadores de las tinieblas y las huestes, hermanos, querían impedir, en ese momento querían impedir que Él penetrara los cielos, pero no pudo hacerlo, no pudieron hacerlo. Dice la Biblia que los exhibió públicamente, los derrotó en la cruz, dice la Escritura así. Entonces encontramos que Él penetró los cielos, Él traspasó los cielos, dice la Escritura. Efesios capítulo 4, por favor, versículo 10. Efesios 4:10. Vamos a pedir que los jóvenes lean Efesios capítulo 4. Todos los jóvenes lean Efesios capítulo 4, versículo 10, por favor. Adelante, Efesios 4:10. ¿Ya están por ahí, chicos? Adelante. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice nuestro verso: el que descendió es el mismo que también ¿qué? Subió, hermanos, por encima de todos los cielos. Entonces encontramos que Él ascendió, hermanos. Él traspasó los cielos, hermanos. Él penetró los cielos, hermanos. ¿Sí? Indudablemente, hermanos, Él penetró. La Biblia dice que descendió, el mismo que también había descendido, hermanos, a la tumba, a las partes más bajas de la tierra. ¿Sí? No me lo crean, pero dicen que hay una parte en la profundidad, en el centro de la tierra, que es caliente. ¿Sí? Dicen los que han investigado esto, y dicen, yo pienso que es Villahermosa, que es caliente. Pero hay unas partes, hermanos, profundas que son tan calientes. Yo creo que existe para mí todavía ese lugar de tormento, donde está el rico. No existe para mí ya el lugar del Hades, donde está Lázaro. Porque cuando Jesús, para mí, dice en el verso, en este mismo libro de Efesios, que llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y entonces Jesús desciende a lo más bajo y se lleva a aquellos creyentes de aquella época, de aquel tiempo, con Él, hermanos, para estar en los cielos. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es. Y estoy en estrecho porque por el Evangelio debo de estar aquí, pero es mejor estar con Él, estar con Jesús. Y si es cierto, porque el estar en su presencia es lo mejor, porque Él penetró los cielos, hermanos. Él entró a la misma presencia de Dios, hermanos. Por eso dice nuestro verso en este libro de Efesios: el que descendió es el mismo, hablando de Jesucristo, que también dice subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, hermanos. Entonces, estos gobernadores de las tinieblas, aunque quisieron impedir que Él ascendiera a los cielos, no pudieron, hermanos. Él los derrotó, dice la Escritura. Hebreos capítulo 7, por favor, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Estamos hablando que Jesús traspasó los cielos, hermanos. Nada pudo impedir, hermanos, que Él traspasase los cielos. Hebreos capítulo 7, por favor, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Si estamos ahí, Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los. Dice que Él es más sublime que ¿qué, hermanos? Que los cielos. Tenemos este sumo sacerdote, hermanos. Nada, hermanos, pudo impedir que Él pasara a los cielos, hermanos. Porque Él, hermanos, estaba representando, hermanos, ¿sí? Quería representar delante del Padre, hermanos, esa obra completa en la cruz, cuando Él traspasó los cielos y llegó a la presencia de Dios, porque dice en otros versos que está a la diestra de Dios. Llegó ante el Padre y dijo: mira, aquí está el sacrificio que hice por todos los seres humanos del mundo. Aquí está el pago, mira, mi vida la di por ellos. Aquí está el pago que completo. Por eso dice en nuestro verso que tenemos aquí:
porque tal sumo sacerdote nos ¿qué? ¿Nos qué, hermanos? A ver, vean su verso. Nos convenía. ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que nos convenía, hermanos? Este sumo sacerdote, ¿sí? Cristo Jesús, hermanos, nos convenía. Dice la Biblia así, nos convenía, me conviene a mí, te conviene a ti. Dice que era santo y es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él penetró los cielos, y cuando llega a la presencia de Dios y penetra los cielos, hermanos, estaba presentándole al Padre su obra redentora en la cruz completa. Yo pagué el precio por todos los pecadores. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los romanos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal sumo sacerdote nos convenía. Así como el sumo sacerdote, hermanos, en el Antiguo Testamento tenía que traspasar ese velo. Así Jesús, hermanos, traspasó los cielos, hermanos, como precursor. Entró y penetró y traspasó esos cielos. Aunque, como decía hace un momento, las huestes, hermanos, los gobernadores de las tinieblas querían impedir esto, no pudieron hacerlo. Así Cristo, hermanos, pasó a través de los cielos a la presencia misma de Dios. En tercer lugar, hermanos, al traspasar los cielos, nuestro Señor Jesucristo, hablando de su ascensión, se sentó, hermanos, en un lugar a la diestra del Padre. Tomó su lugar, ese lugar que Él merece. Jesucristo, hermanos, merece ese lugar. Y Él, al traspasar los cielos, volvió a tomar su lugar. Dice la Escritura así. Por favor, Efesios capítulo 1, hermanos, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. Si ya lo encontramos, los que lo tengamos, Efesios capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde tomó su lugar? A la diestra del Padre, hermanos. Era el lugar donde fue exaltado, hermanos, a la diestra de Dios. Dice la Escritura, fue colocado el Señor Jesucristo a su diestra. Así nos lo dice la Escritura. Entonces encontramos que Él tomó su lugar a la diestra del Padre. En primer lugar, hermanos, su ascensión fue corporal y fue visible. En segundo lugar, penetró los cielos. En tercer lugar, tomó su lugar a la diestra del Padre, dice la Escritura en este verso. Colosenses capítulo 3, por favor, versículo 1. Colosenses 3, 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. Tomó su lugar a la diestra del Padre cuando traspasó los cielos. Entonces encontramos que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Cristo, hermanos, no tomó este lugar sin luchar, hermanos, con estos principados, con estos poderosos del mal, hermanos. Él no tomó su lugar, hermanos, tan sencillamente. Sí, Él tuvo que luchar. Cuando Él se levanta de la cruz victorioso, traspasa los cielos, luchó contra estas y los venció. Ahí donde leímos nuestro pasaje, Colosenses capítulo 2, verso 15, ahí lo tenemos, creo ahí mismo. 2:15, ¿verdad? Y despojando a los principados, ¿qué hizo? Despojando. ¿Sabe lo que significa despojar? Los quitó. ¿Sí? Cuando alguien te quita la ropa, te despoja, te quita tu camisa. ¿Sí? Cuando alguien te quita algo, te deja sin nada. ¿Cómo los hizo? Los despojó, les quitó todo lo que tenían en ese momento, todas sus artimañas, sus mentiras, todo lo que tenían preparado para detener a Jesús. ¿Sí? Si usted mira la historia, se da cuenta cuando la tentación vino el diablo y le tentó, dice la Escritura. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Recuerdan la tentación? Pues en ese momento Jesús, cuando asciende a los cielos, los despoja de todo su poder.
de todo no, siguen teniendo el poder, pero contra Jesús no pudieron detener que Él penetrara los cielos y entrara al cielo mismo. Él penetró y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué hizo con todos estos poderes del mal? Dice el verso 15, aquí donde estamos, por favor, 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, ¿qué? Públicamente. ¿Saben lo que significa que seas exhibido públicamente? Las redes que tienen ustedes ahorita, ¿no? En todas las redes estás quemado, quemada, ¿no? Ya te quemaron por ahí, ya te exhibieron ahí todo. Es feo esto. Contra ellos hizo esto. Esto de las redes al rato pasa, se olvida. Pero esto, hermanos, quedó registrado en toda la historia. Todas estas huestes de maldad, principados, gobernadores, ¿qué hizo Jesús con ellos? Los exhibió públicamente, los derrotó, los acabó en ese momento, no pudieron con Él. ¿Recuerdan a Judas? Satanás entró en Judas, ¿verdad? Y por eso le vendió. Los exhibió a todos ellos. Todos estaban exhibidos, todos estaban derrotados, dice la Escritura, aquí donde estamos. Los exhibió públicamente. Y me gusta el final. ¿Cómo dice el final, hermanos? Triunfando. ¿Qué hizo? Triunfando. ¿Sabe lo que significa triunfar? No estar, ¿qué? Derrotado. No estar derrotado. Por eso, hermanos, para nosotros es muy importante cuando Cristo se levanta de los muertos y cuando asciende a los cielos, tanto su cuerpo corporal como visible. Para nosotros es importante cuando Él penetra en los cielos como un precursor, como el primero, hermanos, que abre la puerta para que muchos entremos al cielo. Hay gente que predica que no hay un cielo. La Biblia dice que Jesús penetró los cielos, y para nosotros es importante esto, creer que Jesús penetró los cielos para preparar un lugar para nosotros, a sentarse, dice la Biblia, a la diestra de Dios, y con todas estas huestes de maldad los exhibió públicamente, los derrotó, hermanos, completamente a todos ellos. Así es que ahora Satanás no te puede derrotar, no puedes vivir una vida derrotada. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero si tú sigues fiel a Dios, tú buscas a Dios con todo tu corazón, nunca estarás solo o sola. Estaba recordando, y dicen que una hoja de papel, si tú la tomas, la puedes hacer pedazos, pero agarra una libreta y a ver quién la romper así con tus propias manos. Así es la iglesia. La iglesia, cuando asistimos al culto, cuando venimos a las cosas de Dios, nos fortalecemos, aprendemos más, crecemos más en las cosas del Señor, hermanos, y vamos avanzando en nuestra vida, como lo que estamos mirando ahorita de Jesús, su ascensión, tanto corporal como visible, su ascensión penetrando los cielos, hermanos, donde nadie había traspasado los cielos. Jesús entró derrotando a todos estos enemigos que tenemos todavía, hermanos. Sí, pero también dice que se sentó, hermanos, en un lugar que era de Él, a la diestra del trono de Dios, hermanos. Aquí está el Señor, hermanos, sentando en ese lugar de poder. Pudo derrotar a todos estos, los sacó, hermanos, los avergonzó públicamente, y dice que triunfó sobre ellos, dice la Escritura. Hechos capítulo 5, por favor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5. Por favor, Hechos capítulo 5. ¿Estamos ahí? Ok. Dice versículo 31. Hechos 5, 31. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A este, dice la Biblia, hablando de Jesús, Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Entonces encontramos que Jesús, hermanos, hoy para nosotros tiene ese lugar y está exaltado en esa diestra de Dios. Este lugar, hermanos,
¿Qué significa? ¿Qué significa para nosotros estar a la diestra de Dios, hermanos? ¿Qué significa estar a su diestra? Nosotros lo utilizamos aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tenemos a alguien de confianza, ¿sí? Sí, hermano Adrián con Saúl, no sé, pero a lo mejor diga, el hermano Adrián, mi hijo, la hermana Isabel dice, mi cachorro, dice la hermana. O sea, es que su confianza, es su brazo derecho, o su brazo izquierdo, no sé, o sus dos brazos, o sus tres brazos, no sé, que pensemos, pero pensamos que tienen un lugar que importante para nosotros, nuestros hijos, o alguien, hermanos, de confianza. Cuando yo tengo que salir y tengo que dejar a alguien aquí, le estoy dejando un lugar de ¿qué? De confianza, de responsabilidad, de autoridad. Qué importante, hermanos, este lugar que el Señor está ocupando a la diestra de Dios. Por eso, ¿qué significa para ti y para mí este lugar a la diestra de Dios? Sencillamente significa un lugar de autoridad, hermanos, un lugar de poder, hermanos, un lugar en el cual, hermanos, encontramos que significa un lugar importante para todos nosotros. Es un lugar, posiblemente, hablando del Señor Jesucristo, un lugar de intercesión. La Biblia dice en el libro de los Romanos que Jesús está intercediendo y que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Significa que Jesús está orando por todos nosotros, hermanos. Qué importante, nos convenía un sacerdote así, hermanos, que interceda por nosotros y que Dios nos vea a nosotros, hermanos, como si jamás y como si nunca pecáramos, por su intercesión de Él. A lo mejor tú y yo pensamos, cuando yo oro a Dios y hago una oración por los misioneros o por alguna necesidad, mi oración a lo mejor decimos, ni llegó al techo. Así lo expresamos muchas veces, pero no es cierto, hermanos. Hablando que nuestra oración llega a Jesús, hermanos, e intercede el Señor con nosotros, porque ese es este lugar de autoridad y de poder y de señorío, hermanos, donde Cristo está sentado, dice la Biblia, a la diestra de Dios. Entonces, hablando de lo que significa para nosotros estas palabras que estamos mencionando, a la diestra de Dios, es un lugar, hermanos, importante, un lugar definido, un lugar que sencillamente hay una figura y un lenguaje que indica un lugar de poder, de autoridad, hermanos, muy importante para nosotros, porque el hecho que el Señor, hermanos, interceda por nosotros, hermanos, es muy importante. Cuando nosotros clamamos a Él, como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y no conocemos muchas cosas. Hace ratito que Saúl decía aquí, tú no sabes lo que va a hacer Dios con un niño. Y llegó a mi mente cuando llegué a Poza Rica hace 45 años, hermano. Cuando Saúl dijo esto, sí es cierto, no sabemos lo que Dios, sus planes, no lo sabemos. Pero llegamos nosotros huérfanos, ¿no? Somos 4 porque llegó mi hermana también, pero 3 niños, 3 varones, y 3 somos pastores. Y mi hermana, la más chiquita, es creyente. Y servimos a Dios con todo nuestro corazón. Y hemos creído en Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Pero qué bonito cuando oramos a Él, hermanos, este lugar de autoridad y nuestros sacerdotes nos escuchan. Para nosotros este lugar significa, hermanos, ese lugar de poder, de autoridad, donde Él tiene la autoridad y el poder, hermanos. Y podemos creer, cuando leemos en la Biblia acerca de Él, Él entró como un precursor y traspasó los cielos y llegó hasta la misma presencia de Dios. ¿Saben lo que significaba esto para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Lo hacían una vez, hermanos, una vez al año. Podían entrar hasta la misma presencia de Dios una vez al año. Mas sin embargo, cuando Cristo va a la cruz, ahora podemos llegar y orar nosotros y llegar hasta la misma presencia de Dios. ¿Qué acceso tenemos, hermanos, a ese lugar de autoridad? Todo lo tenemos, todos los creyentes, hermanos. Por eso nos convenía un sacerdote así, que interceda por nosotros. Entonces es un lugar de intercesión para nosotros. Este puesto donde el Señor está a su diestra es un lugar de poder, de autoridad, pero también de intercesión. Es un lugar, hermanos, para nosotros, los creyentes, hermanos, es un lugar de aceptación, donde el Señor nos acepta tal cual somos, tal cual somos. No, el Señor no distingue si eres de sangre azul, o de ojo verde, o de ojo rojo. Ya estás con sueño.
No, Dios no distingue nada, te acepta tal cual eres, tal cual somos. Vamos a Él, humillados ante Él, nos humillamos y nos acepta tal cual somos. Es un lugar de aceptación. A lo mejor en casa tus papás no te aceptan. A lo mejor tu mamá no te acepta. Ya chamaco, ya chamaca. Pero tú puedes llegar al cielo y el Señor sí te acepta, tal cual eres. Y no ve tus defectos como cantamos, ¿no? Ni tus virtudes. Al contrario, Él ve tus virtudes y ve tus defectos, como si no tuvieras defecto alguno, tapa, mancha o algo en tu vida. Es un lugar entonces para nosotros los creyentes, hermanos, un lugar de aceptación. Salmo capítulo 110, por favor. Salmo 110. Salmo capítulo 110, versículo 1. El que le encuentre puede leer, por favor. Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor: Gracias. Siéntate a mi diestra, haz que pongan tus enemigos por estrado de tus pies. Gracias. Jehová dijo a mi Señor, siéntate ¿a dónde? A mi diestra. Y luego dice, hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus. Hace ratito platicaba con la hermana Inés un poquito de esto, ¿verdad, hermana? ¿Cómo hace Dios? Hermanos, con la gente que cree que tiene poder. La gente cree, dice, yo tengo poder. ¿Recuerdan aquellos 3 hombres que fueron metidos al horno de fuego? El rey creía que tenía poder, y si tenía poder para echarlos en el horno de fuego, los echó y lo calentaron, dice la Biblia, 7 veces. Pero los mismos que lo echaron se murieron. Hermanos, Dios tiene el poder, sigue teniendo este poder de autoridad, hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies, dice la Escritura. Entonces encontramos que es un lugar de poder más grande, hermanos, y más bendecido. Es el lugar más rico donde podamos estar todos nosotros. Salmo 110, por favor, aquí mismo, en el versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Qué hace con los reyes? ¿Los qué? Los que los hace pedacitos, los quiebra. Me gusta cuando veo una historia en el libro de los reyes y dice que había un rey que Dios le dijo, vas a morir. Y ese rey dijo, no, yo no voy a morir. Y se vistió de algo y dice que una flecha parecía, lo mató. Dios dijo que iba a morir. ¿Quién tiene poder? Dios. Es ese Dios en el cual confiamos. Dice aquí la Escritura donde estamos, Salmo 110, versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrará a los reyes en el día de su ira. Es un lugar, hermanos, entonces de poder, es un lugar grande, es un lugar de bendición, es un lugar de aceptación, es un lugar de intercesión, es un lugar de autoridad, y Cristo, hermanos, está sentado en ese lugar. Eso es lo importante, hermanos. Todo esto que estoy diciendo, hermanos, es porque Cristo está en ese lugar. Qué hermoso saber que Jesús está en ese lugar y tú cuentas con Jesús. Qué bueno saber esto. En todo momento, en todo tiempo. A lo mejor tu esposo se ocupa. A lo mejor tu esposa se ocupa en algo y no tiene tiempo. Y tú digas, no hay ni quien me escuche. Dios siempre está dispuesto a escucharte, a aceptarte tal cual somos. Qué bonito este lugar de autoridad. Cristo está en ese lugar, le pertenece ese lugar. Y qué bueno que contamos con Él. Cuando asciende a los cielos, fue corporal y fue visible. Penetró los cielos, pero también está a la diestra, en el lugar que Él merece. Jesús. Por eso para ti y para mí, cuando resucita de los muertos y asciende a los cielos, es muy importante. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos en el lugar donde tú estás.
Gracias porque nos convenía un sacerdote así que interceda por nosotros y que no caigamos y que no muramos por nuestros pecados, sino que al contrario, tu misericordia ha sido con nosotros. Gracias por perdonarnos, gracias por ayudarnos, gracias por verte en la Biblia como alguien que reconcilia, como alguien que perdona. Gracias, Señor, por verte como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como mencionamos hoy, como verte en ese lugar de poder y de señorío, que tú quebrantas y quiebras y destrozas aún a los reyes en el momento de tu ira, Señor. Lo hiciste con Faraón, lo hiciste en aquellos tiempos con muchos más, Señor, y lo sigues haciendo, Señor. Sigues teniendo ese lugar de poder y de autoridad. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo y permite, Señor, que nuestra confianza en ti pueda crecer, nuestra fe, como dice tu palabra, que nuestra fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Que así sea, Señor, y podamos nosotros reconocerte como el Dios de nuestra vida, como ese Dios que tiene esa autoridad y ese poder y ese señorío sobre todas las cosas, Señor. Permite que nuestro corazón se doblegue ante ti, Señor, y nos humillemos ante ti y te reconozcamos como Dios, como Salvador y como Señor. Así como estamos con los rostros inclinados, sus ojos cerrados, a lo mejor usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Hoy es la oportunidad de que si tú no has creído en Cristo, puedas tenerle en tu corazón. ¿Hay alguien así que diga, yo no he creído en Cristo como mi Salvador? Eso significa que la mayoría hemos creído en Cristo. Ahora podemos nosotros confiadamente recurrir al trono de Dios y ser aceptados tal cual somos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por reconocerte como Dios. Gracias, Señor, por mirar lo que has hecho por nosotros los pecadores. Gracias por amarnos tanto. Te agradecemos todo, síguenos bendiciendo, que el mensaje de esta tarde, Señor, haya sido claro para nosotros y podamos en nuestra fe crecer más en ti. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Saúl. ¿Ah, Saúl?